dando una cordial bienvenida a este su canal Geopolítica Profética. La semana pasada tuvimos el inicio de una serie titulada La Tea Satánica Adventista de la Nueva Profecía de 1954. Ahora vamos a tener la segunda parte de esa serie. Y como explicábamos la semana pasada, esta serie obedece a un pedido de algunos hermanos que nos indicaron que lamentablemente había un adventista en Colombia que había subido a las redes sociales una serie de críticas, pero críticas sin fundamentos, difamatorias, de lo que nosotros exponemos aquí en nuestro canal Geopolítica Profética. Este señor de Colombia, utilizando una serie de falsedades y sin un fundamento firme en sus señalamientos, se dedicó a atacar no solamente el canal, sino especialmente al autor del libro Daniel y Apocalipsis, Uriah Smith. Y como explicábamos nosotros en la primera entrega, la semana pasada, el libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, que es un comentario versículo por versículo del pionero adventista Uriah Smith, fue respaldado por la sierva de Dios. Este libro fue recomendado, respaldado por la sierva de Dios. Inclusive ella dijo que, al igual que el conflicto de los siglos, este libro debe ir al mundo entero porque contenía la verdad para este tiempo, y que esa verdad y esa vigencia de ese libro, Daniel Apocalipsis de Uriah Smith, estaría en firme hasta el fin del tiempo de prueba. Así que vemos que no solamente es avalado por la sierva de Dios, sino que ella va aún más allá al señalar que Dios utilizó al autor de ese libro, Uriah Smith, como un canal de luz para guiar las mentes hacia la verdad. Y todo esto lo probamos con textos directos del espíritu de profecía. De manera entonces que nos vimos en la necesidad de defender, de salir al frente en defensa de la fe. Y los apóstoles que escribieron las epístolas en el Nuevo Testamento señalan que es nuestro deber defender la fe. Asimismo, la sierva de Dios dice que cuando hay hombres que surgen con este tipo de señalamientos y de ataques, ¿verdad?, a los fundamentos de la verdad, debemos enfrentarlos, directamente enfrentarlos, no porque sean malas personas, sino porque mezclan la verdad con el error. Y de esa manera entonces extravían muchas almas. Así que para evitar confusiones y evitar que muchas almas sean extraviadas por las exposiciones de este caballero de Colombia, nos vimos necesidad entonces de hacer estos vídeos. Así que entonces entremos en materia con la segunda parte. Acá tenemos un título, dice así: advertencia de Elena de White en contra de quienes adversan la posición profética de los pioneros adventistas. Vamos a ver cuán grave es adversar, oponerse, criticar, ponerse en contra de la posición de los pioneros adventistas que estuvieron firmemente establecidos en la verdad. La verdad en el movimiento adventista se fue estableciendo mediante un proceso. Hubo un tiempo en que inclusive en cuanto a la reforma por salud, los adventistas no practicaban la reforma por salud. Se comía carne de cerdo, se comía ostra, animales inmundos. Pero cuando llegó la luz de la reforma por salud, llegó la luz en contra del consumo de animales inmundos, inmediatamente los que fueron obedientes pues desecharon esto, y la iglesia abrazó la verdad y estableció firmemente lo que el Señor había revelado, y empezó a predicarlo y a practicarlo. Así también hubo un tiempo cuando Uriah Smith y los otros pioneros adventistas creían incorrectamente, ¿verdad?,
que el rey del norte de Daniel 11 era el papado. Pero luego que le llegó la luz profética a Uriah Smith, él cambió su posición en cuanto a la interpretación de Daniel 11, donde se refiere, ¿verdad?, al rey del norte, y muy especialmente allí en el versículo 44, ¿verdad? Lógicamente que Uriah Smith también hace una interpretación correcta en todo lo que tiene que ver con ese capítulo, pero hablando específicamente del rey del norte, donde él luego indicó que era Turquía o el Imperio Otomano, esto fue orientado por Dios, porque la sierva de Dios dice que el Señor utilizó a Uriah Smith, al autor del libro Daniel y Apocalipsis, como una luz para orientar a la verdad todas las mentes. Y también dice que fue la mano ayudadora de Dios, o sea, como Dios estuvo con Uriah Smith para orientarlo a escribir ese libro, y Uriah Smith fue ayudado por los pioneros también. Cuando esa luz llegó, entonces los pioneros adventistas desecharon el concepto de que el rey del norte era el papado, y acogieron que el rey del norte era el imperio turco otomano. Así entonces, nosotros notamos acá que efectivamente, a través de los escritos que hemos venido presentando, la sierva de Dios apoya la posición de Uriah Smith en cuanto a la interpretación del rey del norte, y contrariamente no apoyó a Jaime White, porque Jaime White luego de esto siguió obstinadamente señalando que el papado era el rey del norte. Sin embargo, después de un incidente que se dio donde la sierva de Dios le llamó la atención fuertemente a Jaime White por una discusión que se dio en un congreso con Uriah Smith en desacuerdo en cuanto a la identificación del rey del norte, luego de eso Jaime White jamás se metió en ese asunto. Y vemos que los demás pioneros adventistas, en unanimidad, incluyendo a la hermana White, siempre apoyaron la posición de Uriah Smith en cuanto a la identificación del rey del norte como Turquía. Pero ahora vamos a ir a ver esto en detalle aquí. Vamos a verlo y vamos a, en primer lugar, a ver este escrito de Consejo para los Escritores y Editores, la página 32. La sierva de Dios dice así: no debemos aceptar las palabras de quienes vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen una gran cantidad de escrituras y las apilan como prueba en torno a sus teorías afirmadas. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años, y aunque las escrituras son las palabras de Dios y deben respetarse, la aplicación de ellas, si tal aplicación mueve un pilar del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años, es un gran error. El que hace tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han llegado al pueblo de Dios. Predicad la palabra. Vamos a hacer un pequeño comentario acerca de esta declaración del Espíritu de Profecía. Ella dice que para sus tiempos, para los días de la iglesia pionera, dice que habían hombres que trataban de mover los fundamentos, los pilares que Dios había establecido en cuanto a la verdad. Pero dice que esa obra era una obra errada, porque ella señala aquí que la aplicación de las escrituras, ¿verdad?, de ella, dice, si tal aplicación mueve un pilar del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años, es un gran error. Es un gran error. Pero no solamente para los días de la hermana White habían algunos que atentaban contra los fundamentos que se iban formando durante esos 50 años, sino que en 1954, más adelante, con apostasía Omega, vemos cómo Raymond Cottrell, Louis Ware y otros más movieron los hitos, los pilares y los fundamentos, reunieron un poco de citas y empezaron a razonar humanamente y derribaron uno de los fundamentos proféticos
el que se encuentra en el capítulo 11 de Daniel y especialmente la interpretación del rey del norte. Porque hasta ese momento la iglesia adventista del séptimo día había establecido y había creído a través de sus expresiones o manifestaciones orales y escritas que el rey del norte era el imperio turco otomano, tal como Dios se lo reveló a Uriah Smith a través de los escritos, a través de ese canal de luz que Dios guió para la verdad al escribir el libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, que la sierva de Dios dice que ese fue un canal de luz y que Dios guió al autor para escribir ese libro. Entonces, si ese fue un fundamento, ¿cómo es posible que Louis Ware y Raymond Cottrell y el comité de investigación del capítulo 11 de Daniel, que se estableció en 1954, tuvieron la gran osadía, el gran atrevimiento de tocar lo que no debían de haber tocado, de trastocar, de mover los fundamentos que Dios había establecido durante esos 50 años? Entonces, eso dice la sierva de Dios que iba a ser un gran error. Así que los escritos de Louis Ware y de Raymond Cottrell con relación a Daniel capítulo 11 y a la identificación del rey del norte es un error. Y este señor colombiano entonces está repitiendo los errores, o sea que está en contra de lo que dice la sierva de Dios. Díganme ustedes si son mis palabras o es la palabra de la sierva de Dios. Analícenlo, analícenlo. Miren nuevamente el vídeo una y otra vez y analicen punto por punto cada declaración del Espíritu de Profecía. Otra cita. Los últimos 50 años no han empañado ni una jota ni un principio de nuestra fe al recibir las grandes y maravillosas evidencias que se nos hicieron ciertas en 1844. Después del transcurso del tiempo, las almas que languidecen deben ser confirmadas y vivificadas de acuerdo con su palabra. Ni una sola palabra es cambiada ni negada. Lo que el Espíritu Santo testificó como verdad después de transcurrido el tiempo en nuestro gran chasco es el sólido fundamento de la verdad. Los pilares de la verdad fueron revelados y aceptados, los principios fundamentales que nos han hecho lo que somos, adventistas del séptimo día, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ahí está el pie de página que usted puede ver que esto es inspirado, es una revelación de Dios a su sierva, donde dice que es un sólido fundamento de la verdad, lo que fue establecido durante ese tiempo de 50 años, los últimos 50 años. O sea, estamos hablando de 1855 hasta 1905, donde la verdad fue consolidándose poco a poco. Fue consolidándose y se fue desechando el error y se fue aceptando la verdad. Y una de estas cosas fue el error que había en cuanto a la interpretación del rey del norte, que era el papado, y se aceptó que el rey del norte era el imperio turco otomano, como dice la sierva de Dios. Como lo dice allí, que era una verdad fundamental en esos 50 años, y ella avaló firmemente el libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Pero ahora hagámonos una pregunta, y vamos a poner algunas preguntas acá en pantalla, y hagamos una reflexión. Les invito a hacer una reflexión. ¿No deberíamos preguntarnos quiénes eran estos hombres y estamos en el bando correcto aquí? O sea, ¿qué hombres? Louis Ware y Raymond Cottrell. ¿No deberíamos preguntarnos quiénes eran estos hombres? Tal vez debería haber una investigación más exhaustiva de los libros de Louis Ware y Raymond F. Cottrell. Por ahí andan circulando por las redes sociales los libros o las obras de Louis Ware y de Cottrell. Ahí están, en las redes sociales. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿no deberíamos ser conscientes de estas cosas y tratar de comparar para discernir la verdad del error? ¿Qué otros cambios intentaron introducir Louis Ware y Raymond Cottrell?
¿Acaso solamente un cambio en asuntos proféticos? Veamos. Sería bueno notar que esto fue al mismo tiempo que la nueva teología estaba siendo introducida insidiosamente en la denominación por varios líderes de la iglesia. Eso fue en la década del 50. Eso fue en la década del 50. Cuando a la par que se estaba cambiando la profecía pionera, se estaba cambiando también las doctrinas de la iglesia. Entre esos se cambió la doctrina de justificación por la fe o la naturaleza de Cristo. Y veamos esto. Dice aquí también en la reflexión que estamos haciendo. Incidentalmente, Ware fue respaldado por Hans K. Larondel, un pastor prominente que trabajó para traer la nueva teología de la denominación. Óigame, mire usted, mi hermano y mi amigo, Louis Ware, este señor que sigue este adventista en Colombia para sus interpretaciones y exposiciones proféticas. Ware estuvo íntimamente ligado con Hans, un pastor prominente que trabajó para traer la nueva teología a la denominación. Y ahí es donde surge el libro Question on Doctrine, un libro que cambió lo que tenía que ver con la verdad de la justificación por la fe. ¿Y qué sucedió con Cottrell? Veamos. Y Cottrell trabajó con Edward Hemphill en su revisión de Daniel 11. Oiga, los dos trabajaron juntos, Cottrell y Edward Hemphill. Hemphill fue uno de los primeros en tratar de inculcar la doctrina del pecado original en la iglesia. Óigame qué compañeros tenían estos señores, Louis Ware y Raymond Cottrell, los que cambiaron la profecía de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith en relación al capítulo 11 de Daniel, y que criticaron y desecharon la interpretación profética de los pioneros adventistas en cuanto a ese capítulo y la identificación del rey del norte. ¿Quiénes eran sus compañeros? Estos hombres que trabajaron en una nueva teología, en la apostasía omega, y entre ellos Hemphill, el cual inculcó la doctrina del pecado original en la iglesia adventista. Óigame, tremendo esto, lo que estamos descubriendo acá. A Ellen G. White se le mostró lo que estos hombres y otros harían y lo describió de esta manera. Mire usted cómo lo describió la hermana White. Como pueblo hemos sido grandemente humillados por el curso que algunos de nuestros hermanos en posiciones de responsabilidad han tomado al apartarse de los viejos puntos de referencia. Necesitamos darnos cuenta de que Dios nos ha dado un decidido mensaje de advertencia para el mundo, así como le dio a Noé un mensaje de advertencia para los antidiluvianos. Testimonio, volumen 7, página 107. Esta es una declaración tremenda. Dice que como pueblo hemos sido humillados por esta clase de hombres, porque al estar en posiciones de responsabilidad, se han apartado de los viejos puntos de referencia. ¿Cuáles eran los puntos de referencia? Sino lo que Dios había establecido durante los últimos 50 años del movimiento adventista, cuando la hermana escribió esto en 1905. Esas grandes verdades que fueron consolidadas, creídas y predicadas, que fueron impresas en periódicos, folletos y libros, donde claramente se establecía la profecía. Pero estos hombres más adelante se atrevieron a cambiar lo que Dios había establecido. Y ya en los días de la hermana White había quienes atacaban las doctrinas fundamentales. Entre esos tuvo Kellogg y otros más. Y por eso se habla de la apostasía alfa, porque en los días de la hermana White se levantaron hombres
atacar los fundamentos y las doctrinas que estaban claramente establecidas por Dios durante ese periodo de 50 años. Pero la sierva de Dios dice que vendría una apostasía omega. Y ella dijo, tiemblo por mi pueblo. Y mire usted lo que sucedió en la década de los 50. Se manifiesta la apostasía omega conforme la sierva de Dios lo había profetizado. Y se cambiaron doctrinas como la naturaleza de Cristo, que es un ataque directo a justificación por la fe. La doctrina del pecado original fue traída dentro de la iglesia, que es una doctrina católica. Y la profecía fue cambiada. Fue cambiada por Louis Ware y fue cambiada por Raymond Cottrell y otros más del comité de investigación de Daniel 11 en 1954. Pero nosotros tenemos que entender algo. Una de las falacias, tanto de Louis Ware como de Cottrell, es que Uriah Smith, al identificar al imperio turco otomano como el rey del norte, le estaba quitando la importancia al papel del papado. Y hasta el día de hoy eso se repite y lo repiten una y otra vez los nuevos teólogos y expositores de la falsa profecía. Ellos dicen, no, que lo que pasa es que Uriah Smith, él eclipsó la obra del papado y se desvía la obra del papado para ver cosas políticas, de ver a Turquía y cosas como esa, ¿no? O sea, en otras palabras, Uriah Smith se equivocó, no fue guiado por Dios. Sin embargo, la sierva de Dios dice todo lo contrario. Pues déjeme decirle que personalmente yo no le creo a los nuevos teólogos, yo le creo a la sierva de Dios y a lo que dijeron los pioneros adventistas. Y todo esto es una falacia, ¿sabe por qué? Porque Satanás se encarga de tergiversar, de calumniar, de mezclar la verdad con el error, de confundir. Y te dicen entonces, no, es que lo que pasa es que si el rey del norte es Turquía, el papado pierde protagonismo. Nada más falso que eso. Más bien es todo lo contrario. La interpretación de Uriah Smith y de los pioneros acerca del rey del norte complementan la obra del misterio de iniquidad y del papado en el tiempo del fin. Una cosa complementa a la otra. Y lo vamos a ver aquí en detalle. Y mira estos comentarios de los pioneros adventistas. Vamos a leer primero de Uriah Smith y después de Haskell. El papel que tiene el papado de perseguir al pueblo de Dios, como se da en Apocalipsis 13 y 17, no debe confundirse con el papel que tiene Turquía. ¿Qué está diciendo Uriah Smith? Que no confunda una cosa con otra. No confunda la gimnasia con la magnesia, si es que lo podemos decir así en un tono popular, ¿verdad? O en palabras, dichos populares. Repetimos, el papel que tiene el papado de perseguir al pueblo de Dios, como se da en Apocalipsis 13 y 17, no debe confundirse con el papel que tiene Turquía. Pero el diablo, a través de Louis Ware y Raymond Cottrell, y los nuevos teólogos y los expositores de hoy en día, tratan de confundir el papel de Turquía con el del papado. Pero eso es una obra diabólica, porque dice aquí Uriah Smith que no se debe confundir. Cada cosa ocupa su lugar. Dice, no debe confundirse con el papel que tiene Turquía, el rey del norte, de señalarle al mundo cuál es el próximo evento que sigue. Óigame, tremendo. Quiere decir que el papel que tiene Turquía, el rey del norte, tiene algo muy importante que jugar en la profecía, y es señalarle al mundo cuál es el próximo evento que sigue. Y dice, el próximo evento que sigue es el versículo 45 de Daniel 11. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte glorioso y santo. Daniel 11, 45. Mis hermanos y amigos, nos encontramos en el pleno desarrollo del versículo 44 del capítulo 11 de Daniel, como en los días de los pioneros adventistas. Porque Dios tuvo que alargar el tiempo por misericordia, porque Jesús estaba por venir en los días de la hermana White y de los pioneros adventistas, pero por misericordia el pueblo adventista no estaba preparado. Dice la sierva de Dios, quizás tengamos que permanecer muchos años aquí en esta tierra
a causa de la insubordinación. Y eso no se llama pausa profética como este señor colombiano nos quiere hacer esto, que nosotros dice que somos como evangélicos, pues porque tenemos enseñamos una pausa profética. Nada más falaz que esto. Esto no tiene que ver nada con pausa profética. Eso de profética se lo puso él. Simplemente esto tiene que ver, mis hermanos y amigos, con el tiempo que fue alargado, dice la sierva de Dios. Y hubo allí el establecimiento de un periodo, y que más adelante lo vamos a ver con un escrito está. Un periodo donde por misericordia Dios, vamos a decir que retuvo la segunda venida de Jesús. Y eso lo vamos a ver con un escrito está. No estamos inventando nada aquí. Pero encontramos que en el transcurso del tiempo, mis hermanos y mis amigos, los movimientos geopolíticos en todos los ámbitos han seguido su curso. Y hemos llegado a este tiempo cuando nuevamente nos encontramos ante la inminencia de la segunda venida del Señor. Los pioneros adventistas y Elena White esperaban la segunda venida del Señor para sus días. Pero nos ha tocado a nosotros. ¿Y qué sucede? Lo que está sucediendo ahora en el Medio Oriente, allá, en Rusia, en Ucrania, el conflicto con la OTAN, las amenazas de guerra con Irán, Corea del Norte unido con Rusia ahora en esta semana, ¿verdad? Que se ha confirmado. Todo eso ya los pioneros adventistas lo habían señalado. Y como dice Uriah Smith, todo esto tiene que ver con lo que se llamó la cuestión oriental. Lo dicen en otros escritos que más adelante vamos a tratar eso. Y todo esto tiene que ver con el rey del norte. Y aquí, como dice Uriah Smith, todo esto tiene que ver con el preámbulo para la manifestación del hombre de pecado y la imposición de la marca de la bestia. Porque todos estos eventos que se están dando hoy en día, donde el mundo está al borde de la destrucción, al borde de un caos, que está en una crisis, todo esto va a dar lugar entonces a la imposición de la ley dominical. Y era lo mismo que pasaba en los días de los pioneros adventistas. Lo que estaba pasando con Turquía y con las potencias orientales y todos esos conflictos que habían allá en el Medio Oriente, ya indicaban la inminente venida del Señor para los días de la hermana White y de los pioneros adventistas. Pero el Señor, por misericordia, tuvo esa deferencia con su pueblo y con el mundo de extender ese tiempo y llevarlo hasta nuestros días. Pero nuevamente estamos viendo todos estos movimientos. Dice, este movimiento por parte de Turquía es la señal para que Miguel se levante. Mire, muy pronto se va a levantar Miguel. Turquía pertenece a la OTAN y la OTAN está involucrada directamente en los conflictos, no solamente en Rusia, con Rusia, en Ucrania, sino en el Medio Oriente también. Y hay que recordar que Turquía también tiene un asunto muy interesante con el Islam, porque Turquía es islámico. Y las últimas noticias que nosotros hemos estado escuchando es que Turquía está involucrada en este asunto y ya ha dicho que esto no descarta el participar en un conflicto con Israel, unido con Irán, con Siria, con Líbano y con las otras naciones islámicas. Y todo esto se está cumpliendo, es profético, todo esto es profético. Y cuando se dé esta situación, veremos esto como una señal. Es que ya tenemos que ver esto como una señal para el siguiente paso, porque el siguiente paso será Daniel 11:45. Y después de Daniel 11:45, se levanta Miguel. La ley dominical está ¿dónde? La ley dominical está en Daniel 11:45. O sea que la ley dominical está a la vuelta de la esquina. Pero primero tienen que darse eventos de crisis, eventos de caos, eventos catastróficos, para que dé lugar a la ley dominical. Y leanse el capítulo 37 del conflicto de los siglos, donde ahí se señala, la sierva de Dios claramente, que la ley dominical se impondrá producto de una gran necesidad, que el mundo clamará por paz, porque el mundo estará en una conflagración, estará en una ruina, en una crisis terrible, y el mundo dirá, y especialmente en Estados Unidos dirán que todos los males estos han venido a causa de que se ha abandonado el domingo y de que hay un grupito por ahí que se opone a la observancia del domingo y que guarda el sábado.
Y dice que los espíritus inmundos, el espiritismo engañará al mundo entero. Y clamarán a sus gobernantes para que impongan una ley dominical. Pero primero tiene que venir una crisis. Y esa crisis es la que estamos viendo en Medio Oriente y estamos viendo allá en Rusia y Ucrania, porque este mundo va hacia el despeñadero. Mas sin embargo, el mundo no va a ser destruido totalmente. No, de ninguna manera, porque eso no lo dice la Sagrada Escritura. Pero sí el mundo va a entrar en una crisis terrible para dar lugar entonces a la ley dominical. Y dice que eso será una señal. Dice, Turquía, el rey del norte, se mueve durante el sellamiento de los santos de Dios en Ezequiel 9:4 y Apocalipsis 7, versículos del 1 al 4. El ángel del sello pasa por Jerusalén, la iglesia, para poner el sello del Dios viviente en la frente de los fieles. Y mientras esta obra avanza, Turquía se dirige como un hito nacional para el mundo, para que los hombres sepan lo que está pasando en el santuario de lo alto. ¿Quién dice esto? El pionero adventista Stephen Haskell, en la historia de Daniel el profeta, versión en inglés, 1901, la página 248, párrafo 1. Muy interesante, y es lo que precisamente está pasando hoy día. Pero veamos más. Veamos del otro pionero adventista, A.T. Jones, en su obra Las grandes naciones de hoy, la versión en inglés. Y como ven ustedes en pantalla, ahí está la imagen de la portada del libro de A.T. Jones de 1901. Y en el capítulo 10 trata sobre la cuestión oriental, el sonido de la séptima trompeta, el tercer ay. ¿Qué es la cuestión oriental? La cuestión oriental ya lo hemos repetido aquí innumerables veces en este canal. La cuestión oriental es el conflicto en Medio Oriente, señores. Y es el conflicto entre Rusia y el rey del norte. ¿Acaso no se está cumpliendo esto nuevamente, como en los días de los pioneros? Claro que sí. Lo vemos con un cumplimiento exacto. Entonces, en 1901, A.T. Jones escribe este libro, Las grandes naciones de hoy, donde él explica todo esto. Y si leyéramos este libro, encontraríamos que todo lo que está pasando hoy en día en Medio Oriente y en Rusia es precisamente lo que los pioneros adventistas explicaron que iba a suceder antes de que se cumpliera el versículo 45 del capítulo 11 de Daniel. Y ese versículo 45 del capítulo 11 de Daniel implica la imposición de la ley dominical, la persecución y los eventos finales. Y luego viene el levantamiento de Miguel. O sea, se termina la gracia, caen las plagas y viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Pero al papado no le conviene que estas cosas se digan. Al papado le conviene que los predicadores adventistas digan, no, eso que está pasando allá en Medio Oriente y en Rusia, no, eso no tiene nada que ver. Eso es una guerra más, eso es guerra y rumores de guerra. Eso es Mateo 24:6. Eso no tiene nada, es una guerra más como la primera, la segunda guerra mundial, como la guerra de Vietnam, de Afganistán, de Corea, la guerra en Libia, la de Irak. No, eso no tiene nada que ver, una guerra más del montón. Nada más falso que eso. Nada más falso que eso. El papado no le conviene que estas cosas se digan. ¿Sabe por qué? Porque esto le quita la máscara a la falsa profecía que se está predicando hoy en la corporación adventista y también en la mayoría de los que se dicen ser de sostén propio desde hace 70 años, desde la década del 50, porque desconocen, algunos por ignorancia y otros a sabiendas, están predicando la falsa tea profética, alumbrando con esa tea satánica, y no disciernen las señales de los tiempos y no ven en estas situaciones que se están dando nada extraordinario. Pero ya todo había sido señalado por los pioneros adventistas, claramente. Dice acá, Las grandes naciones de hoy de A.T. Jones, página 88, o sea, del mismo libro que le acabamos de presentar. Vamos a ver de la página 88, dice: nótese que en primer lugar, al sonar la séptima trompeta, la atención del profeta se dirige primero al cielo y luego a la tierra.
Y nótese que en primer lugar en el cielo se oye grandes voces que anuncian el reino venidero y el reinado del Señor en su gran poder. Y que cuando su atención se dirige a la tierra, la primera de todas las cosas mencionadas es: las naciones se enojaron. Aquí está hablando de la séptima trompeta. Está hablando de la cuestión oriental, del capítulo 10 de ese libro que se titula Las grandes naciones de hoy, de A.T. Jones, 1901. Está hablando de esto. Dice que las naciones se enojaron. Y yo hago una pregunta: ¿acaso las naciones no están enojadas hoy en día? ¿No es eso lo que está pasando? ¿O es una guerra más dentro del montón? Y es, dice, la sobria verdad de la historia moderna, que desde un poco tiempo, rápidamente, después de 1840 hasta la hora presente, el temperamento y la actitud de las naciones han sido tales que corresponden exactamente a la expresión: las naciones se enojaron. ¿Sabe por qué? Porque para los días de los pioneros ellos esperaban que se diese la ley dominical, que se diese el Armagedón, que se cayeran las plagas y que Cristo viniera para esos días. Pero el Señor, vuelvo y repito, por misericordia, por grande misericordia hacia su pueblo que no estaba preparado y al mundo que tenían que enviársele más misioneros para predicar el evangelio, el Señor no vino en ese momento. Hubo una parada, una detención allí, y lo vamos a ver. Lo vamos a ver textualmente en una cita. Y eso no significa pausa profética como difama a este señor de Colombia, que nosotros aquí predicamos la pausa profética de los evangélicos. Esa es una falacia. Eso yo se lo acepto. Puedo aceptar a Luis Toro, a un católico que diga semejante disparate, de semejante barbaridad. Pero un adventista, es increíble. Me cuesta pensar que lo esté haciendo intencionalmente. Me cuesta pensar eso. Pero mire, sigue diciendo más adelante. Las naciones se enojaron, dice. Durante todo el tiempo que ha pasado desde esa fecha, ha sido cierto que los gobernantes de las grandes naciones han tenido que estar constantemente alerta para evitar una guerra general. ¿Y qué es lo que tenemos ahorita al frente, mis hermanos y amigos? Una inminente guerra general, como se iba a dar en los días de los pioneros adventistas. Y Dios tuvo que, por amor, interceder. Jesucristo intercedió por amor en favor de su pueblo. Pero hoy nuevamente se repite lo mismo. Y déjeme decirle que esta vez el Señor va a venir. Porque el Señor no va a dilatar eternamente el tiempo de su venida. El Señor vendrá y no callará. Fuego consumirá delante de él, dice la palabra de Dios. Ahora, veamos más. ¿A qué se refiere la cuestión oriental? ¿A qué se refiere eso? Dice acá: esta fue una conferencia profética sobre Daniel 11, 40-45, que se enseñó en muchas reuniones evangelísticas de los adventistas del séptimo día a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta conferencia enseñó una interpretación de Daniel 11, 40-45, como que se encuentra en el libro de Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis, en Lecturas Bíblicas para el Círculo del Hogar, en la historia de Daniel el Profeta por Stephen Haskell, en el capítulo La Cuestión Oriental, o sea, lo que acabamos de leer ahorita de sobre la cuestión oriental, que también lo escribió A.T. Jones. Y mire usted, ¿en cuáles obras se encontraba esto? En el libro de Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis. Se encontraba también, o se encuentra en las lecturas bíblicas para el Círculo del Hogar. Otra obra pionera. Otro libro pionero en la historia de Daniel el Profeta por Stephen Haskell, en el capítulo La Cuestión Oriental, como habíamos dicho anteriormente. O sea, que todas estas obras pioneras hablaban de este tema. Y mire usted lo que dice aquí el boletín que hemos traducido al castellano de agosto 27 de 1877. Dice: un interesante discurso sobre la cuestión oriental. Por la mañana, el L. Uriah Smith de Michigan habló sobre la solución de la cuestión oriental a la luz de la profecía. Tomó como texto Daniel 12, versículo 1 al 2. Y en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está
de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y en aquel tiempo tu pueblo será librado, y todos los que se hallen escritos en el libro. Y a muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se les despertará, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se explicó que Miguel era Cristo, y su levantamiento, el acto de tomar su trono y comenzar su reinado eterno. Esto tiene lugar en relación con la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y el fin de todas sus escenas terrenales. La conexión entre esta importante profecía y la cuestión oriental, que tenía que ver con Turquía, ¿verdad?, se demostró mediante una breve exposición de los últimos 10 versículos del capítulo anterior. El verso 44 nos trae a la vista la guerra de Crimea. Desde 1853 hasta 1856. El versículo siguiente, el último del capítulo, contiene dos especificaciones que aún no se han cumplido. Planificará que los tabernáculos de su palacio estén entre los mares, en el glorioso monte santo, pero llegará a su fin y nadie lo ayudará. Note que habla de la guerra de Crimea. Esto era lo que hablaba el pastor Uriah Smith en esa conferencia. Hablaba de la cuestión oriental. Hablaba de la guerra de Crimea que tuvo el imperio turco otomano, el rey del norte, con noticias del oriente y del norte, o sea, con Rusia, ese conflicto. Porque si vemos esto en el contexto de lo que significa la guerra de Crimea y la cuestión oriental, el señalamiento es que definitivamente se refería a ese conflicto que había entre Turquía, el imperio turco otomano, y Rusia por los dominios del mar Mediterráneo y la salida hacia el Mediterráneo. Ahora, hay una pregunta acá. ¿Avaló Ellen G. White la posición de los pioneros adventistas en cuanto a Turquía como el rey del norte del capítulo 11, versículo 44? ¿Lo avaló Elena de White? Veamos. Cita de Elena de White, carta 10A, 1877. Y ahí vemos una figura, una fotografía de la gran carpa y donde había cantidades de personas escuchando las conferencias que daba Uriah Smith. ¿Y qué dice Elena de White en esta cita inspirada? Dice: el domingo por la mañana el pastor Uriah Smith, o el pastor Smith, habló sobre la cuestión oriental, justo el tema que la gente deseaba escuchar. Los trenes y barcos de vapor estaban vertiendo la carga viviente sobre el suelo hasta que pensamos que había casi tantos como el año pasado. Y de hecho había más oyentes atentos que el año pasado. La carpa gigantesca estaba bien sentada, con las espaldas pegadas a los asientos. Muchos habían escuchado la verdad y el día del ajuste de cuenta final revelará los resultados de la reunión de ese día. Esperamos y oramos para que la buena semilla sembrada brote y dé fruto para la gloria de Dios. Note que la hermana White estuvo de acuerdo con la predicación de Uriah Smith sobre la cuestión oriental, que tenía que ver precisamente con Turquía, el rey del norte, en conflicto con Rusia por los dominios del Mediterráneo y del Mar Negro, y de la salida al Mediterráneo por los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo. Eso es a lo que se refería el tema de la cuestión oriental, y eso fue publicado inclusive en los periódicos de la época. Y note acá ahora esta cita inspirada de la Sierva de Dios, carta 55, 1884, párrafo 6. El elder Smith habló sobre la cuestión del sábado a una gran congregación esta mañana, y esta noche habla sobre la cuestión oriental. Entonces la hermana White, creía o no en lo que exponía Uriah Smith en cuanto al rey del norte y a ese asunto, ese conflicto
que señala Daniel 11, versículo 44, entre el rey del norte y noticias del oriente y del norte, se le llamó la cuestión oriental. Entonces la sierva de Dios dice que esa noche Uriah Smith iba a hablar de la cuestión oriental. Así que ella respaldó todas estas campañas. Otra cita está en manuscrito 189. Sentimos que debemos agradecer y alabar a Dios porque esta gran cantidad de personas pudo tener la oportunidad de escuchar la verdad por sí mismos. El doctor Caro está hablando ahora a las 5 de la tarde sobre la cuestión de la salud. El pastor Daniels, ahora ya no es Uriah Smith, ahora es Daniels, habla esta noche sobre la cuestión oriental, lo mismo que habló Uriah Smith en sus exposiciones de campaña. Que el Señor dé su Espíritu Santo para inspirar los corazones a fin de que la verdad sea clara. ¿Cuál verdad era la que tenía que ser clara en el corazón de las personas que iban a ir a esa campaña de Daniels? El asunto de la cuestión oriental, donde Turquía es identificado como el rey del norte. ¿Esto lo dice quién? Elena de White. Pero hay aún así personas que se atreven a cambiar de una manera irresponsable la posición de la profeta y de los pioneros adventistas por seguir a los modernos profetas, falsos profetas. Pero veamos ahora la carta del pionero J.N. Logoroth, donde manifiesta quién es el rey del norte y la posición de Elena de White al respecto. Mira esta carta de Logoroth, donde él dice cuál era la posición de Elena de White en cuanto al rey del norte. Note ahí en pantalla, dice Sanatorio, California, 25 de marzo de 1915. Y esta carta se la dirige Logoroth a Wilfrid Bellow, College Place, Washington, y dice así: querido hermano, esta carta es de Logoroth. Recibí su carta de fecha reciente. Ayer le envié por correo una copia del libro sobre el mensaje del sellamiento y le envié 10 centavos a la Pacific Press para solicitarle que le envíe por correo una copia de El don profético en la iglesia del Evangelio. Así se llamaba esa obra, ese libro, El don profético en la iglesia del Evangelio, ¿verdad? Estamos comentando ahí. Seguimos leyendo. En cuanto a dónde puede obtener información sobre el rey del norte, ¿verdad? Creo que la encontrará en el libro del hermano Daniel sobre la guerra mundial. El hermano Uriah Smith no afirmó haber sido inspirado, pero su punto de vista sobre el rey del norte está bien establecido por la hermana White. Escuche bien, leo de nuevo: el hermano Uriah Smith no afirmó haber sido inspirado, pero su punto de vista sobre el rey del norte está bien establecido por la hermana White al hablar de una ocasión en la que habló sobre la cuestión oriental. Esto se puede leer en el volumen 4 de los Testimonios, página 278 a la 279, donde ella llamó al discurso un tema de especial interés, etc. A aquellos que tienen un punto de vista diferente al que él defendía, o sea, Uriah Smith defendía, le molestaría encontrar una palabra de ella, o sea, de Elena de White, que favoreciera sus puntos de vista. Y por eso es que hoy en día hay personas como este señor colombiano que están molestos conmigo, muy molestos, porque Elena de White favorecía la posición de Uriah Smith sobre el rey del norte, en este caso que era Turquía. Y sigue diciendo la carta: un hermano que había insinuado en su escrito sobre el tema que el rey del norte podría ser el papa, escuche bien, me dijo que la hermana White le dijo que nunca debería haber insinuado tal cosa y que su idea solo crearía confusión, que es lo que está creando Luis Ware y los seguidores de Luis Ware con este señor de Colombia y otros más, ¿verdad? Dice más adelante esta carta:
Esto no se imprimió, pero fue lo que me dijo en el otoño de 1878. No estoy seguro de que tengan algo del don profético en la Pacific Press. Se habían agotado el año pasado. Es un libro que se llamaba, ¿verdad?, El don profético. Supongo que todavía tienen las planchas. No sé si han impreso más. Si tienen alguna, supongo que te enviarán una por correo. Si no, tal vez no consigas una copia. Es un libro que ellos manejaron y poseyeron, no yo. Suyo con la bendita esperanza, J.N. Lowgorod. Hermano y amigo, escuche de nuevo esta lectura que acabamos de hacer aquí en el vídeo. Si no le prestó atención, escúchelo 1, 2, 3 veces hasta que usted pueda ver claramente lo que está diciendo Lowgorod en la carta. Está diciendo que la hermana White dijo que el papado no es el rey del norte y que el rey del norte más bien es lo que Uriah Smith dijo. ¿Y qué fue lo que dijo Uriah Smith? Que era el imperio turco otomano. Una carta de Lowgorod, un pionero adventista. Pero veamos, mis hermanos y amigos, para ir terminando. Si quisiera que mi mente se dirigiera a la verdad sobre esta profecía tan importante, ¿dónde Dios me instruiría a buscar? ¿A Louis Ware, Raymond Cottrell o el Comité de Investigación Corporativo de 1954 sobre Daniel 11? ¿Quizás a nuestros expositores proféticos actuales o a Uriah Smith? Dígame, hermano y amigo, si usted quisiera dirigir su mente a la verdad, ¿a dónde iría a alimentarse de la profecía correcta y verdadera? ¿Donde Louis Ware, Raymond Cottrell o los expositores modernos? ¿O iría usted a las obras de Uriah Smith y de los pioneros adventistas? Hagámonos la pregunta. El testimonio de Jesús nos dice que el libro de Uriah Smith proporcionaría la verdad sobre las profecías hasta el final de la gracia. En otras palabras, nunca dejaría de ser verdad. Ahora, una última pregunta, mis hermanos y amigos, que les preocupa a mucha gente. El retraso en la segunda venida del Señor. Dice la sierva de Dios aquí, en Primeros Escritos, la página 37, párrafo 3. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que de Dios sentado en el gran trono blanco salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi a un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor para cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Esto fue lo que sucedió en los días de la hermana White. El Señor dijo: retened. ¿Y qué significa retened? Vaya al diccionario. Retener significa parada, detención, paréntesis, receso, pausa, alto. Entonces hubo una pausa, hubo un alto, hubo una retención, hubo un paréntesis, hubo una parada en los días de la hermana White. Y Jesús no vino por misericordia, porque Jesús le dijo a su Padre: mi sangre, mi sangre, mi sangre, porque el pueblo no estaba preparado para la segunda venida del Señor. Y la sierva de Dios en otra cita dice: quizás tengamos que estar muchos años en esta tierra a causa de la desobediencia, la insubordinación del pueblo de Dios. Pero dice la sierva de Dios que el Señor va a venir efectivamente. Y vemos que todo lo que está pasando en Medio Oriente, en Rusia y en el mundo entero, mi hermano, indica que la segunda venida de Jesús es inminente. Por último, mis hermanos y amigos, hagamos una reflexión de todo nuestro corazón.
El tiempo se acaba. Es necesario ir y buscar la senda antigua, preguntar por ella. Y no solamente preguntar por la senda antigua, sino andar por ella. Le hago un llamado a todos aquellos que andan en la senda moderna de la nueva apostasía omega, de esta última apostasía. Le hago un llamado de reflexión a que se vuelvan de sus caminos y busquen la senda antigua, la que señalaron los pioneros adventistas, la que avaló la sierva de Dios. Esas sendas antiguas, esos fundamentos proféticos y doctrinales que nos hacen adventistas del séptimo día, para no andar en tinieblas, sino en la luz de Cristo. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Les hago un llamado. Miren a su alrededor, miren lo que está pasando en el mundo. Miren lo que está pasando en Medio Oriente, miren lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, en el mundo entero, en Estados Unidos, donde la situación está muy difícil. Muy difícil está en Estados Unidos la situación. Hermanos y amigos, todo eso nos está indicando la pronta venida del Señor. Dejémonos de escuchar a los falsos profetas. Ciñámonos a un escrito está. Mi hermano y mi amigo, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Aquí estamos sobre los fundamentos de la verdad, no sobre fábulas. Hermanos y amigos, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.